definitivamente esta determinación ha generado muchas repercusiones y también festejos, alegrías en Santa Cruz. Quiero saludar al doctor Gary Prado, que está con nosotros, que es justamente abogado defensor de Zvonko Matković. Buenas noches, doctor, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo a su audiencia. Doctor, por favor, ¿cómo han tomado ustedes esta noticia, esta determinación del Tribunal de la Paz? Mire, el resultado de hoy es una apelación a una solicitud que planteamos en enero de este año acá en Santa Cruz al Tribunal de la Ciudad de La Paz, que viene quincenalmente a Santa Cruz a juzgar a los ciudadanos cruceños acusados por el exfiscal Marcelo Sosa. En enero de este año le planteamos al tribunal la solicitud de cesación de la detención preventiva de Zvonko Matković, que para entonces llevaba 7 años y 10 meses de detención preventiva, una detención injusta, ilegal, arbitraria, pero que además se veía agravada por la situación de salud que él está atravesando. Justificamos ante el tribunal que Zvonko Matković Rivera adolece de 2 hernias de disco y un desplazamiento de una de sus vértebras en la zona lumbar, y que esto lo estaba llevando a concurrir a las audiencias prácticamente dopado con analgésicos para encubrir el dolor, pero eso estaba ya afectando su capacidad de atender las audiencias de juicio. Lamentablemente el Tribunal de Juicio, a pesar de que se les presentó certificados médicos, estudios clínicos y certificados médicos forenses que acreditaban el estado de salud de Zvonko, valoró que porque él no había solicitado nunca audiencia, porque él nunca había pedido ser sacado de la cárcel donde estaba hace tiempo en Palmasola por una situación de emergencia, no estaba enfermo y que no ameritaba la solicitud que habíamos planteado y por lo tanto nos la rechazó. Ahí mismo apelamos la decisión, esa decisión se formalizó además dentro de los 3 días de plazo y el día de hoy se ha sustanciado en la ciudad de La Paz la audiencia. Esta audiencia fue fundamentada en su apelación por los abogados que copatrocinan a Zvonko, que son el doctor Álvaro Melgarejo y el doctor Alberto Morales, y lograron que el Tribunal de Alzada, la Sala Penal Tercera, concediera la petición en el sentido de de revocar la resolución del Tribunal Inferior y le concediera a Zvonko una detención domiciliaria con permiso para salir 2 veces al día a su fisioterapia, más la obligación de comparecer a las audiencias de juicio, obviamente, y el hecho de tener escolta, arraigo y 2 garantes solventes. Situación que desde lejos se puede cumplir sin ningún problema y que va a garantizarle a Zvonko su derecho a la salud, que es un derecho fundamental y de primera generación en nuestra Constitución Política del Estado. Doctor, recordémosle al país, por favor, cuánto tiempo ha estado Zvonko en la cárcel, la acusación contra él, un pequeño resumen, porque son muchos años que hasta ahora no se puede terminar este juicio. Bueno, Zvonko Matković es citado a declarar en el mes de marzo del año 2010 por el exfiscal Marcelo Sosa. Y el 19 de marzo del año 2010 es aprehendido y llevado a una audiencia cautelar que de manera irregular, con un solo riesgo, que es el de obstaculización, le impone la gravosa medida de detención preventiva. Desde entonces él estuvo como 5 o 4 años en San Pedro y el resto acá en Palmasola. El próximo 19 de marzo cumpliría 8 años de detención preventiva. Estamos a días de que cumpla 8 años de detención preventiva, lo cual ya constituye una violación flagrante de los derechos y garantías constitucionales a los que es acreedor Zvonko Matković como ciudadano boliviano. Él pudo haber sido aprehendido por el fiscal, aunque no con un solo riesgo, esa es una violación, pero la detención preventiva tiene un límite y en este caso el tribunal de sentencia que está llevando adelante el juicio no lo quiere entender. Y así como está Zvonko prácticamente 8 años privado de libertad, así tiene a Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza también privados de libertad, ya ellos prácticamente por 9 años. Y justamente ese fue el pedido, ¿no? En un pequeño contacto con los medios de comunicación, de que se pueda hacer algo para la liberación de ambas personas que usted hace referencia, doctor. Sí, vamos a solicitar, el caso de ambos también es crítico. Ambos son ciudadanos que padecen de hipertensión arterial. Uno de ellos es diabético y está teniendo serios problemas ya de necrosis en parte de una de sus extremidades. Entonces vamos a solicitar en la misma medida
por igualdad de partes y por el derecho a la salud y a la vida, que estas personas gocen de medidas sustitutivas a la detención. Porque además no hay justicia en tenerlos privados de libertad tanto tiempo. Lo que ha estado buscando el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, con prolongar la detención, presionando al tribunal para que no les otorgue medidas sustitutivas a estos 3 ciudadanos, es que ellos se acojan a un juicio abreviado admitiendo culpa que no tienen. Eso es lo que han pretendido siempre. Es una extorsión abreviada, como la llamamos nosotros. Y como estos 3 ciudadanos, firmes en sus convicciones, han decidido que jamás se van a ir a un juicio abreviado, entonces no se les otorga medidas sustitutivas. Doctor, tenemos entendido que él ya está en la ciudad de Santa Cruz porque él estaba en La Paz para escuchar justamente esta audiencia de apelación y que fue recibido por la mamá y también por su hijo. Sí, efectivamente, Svonko debe haber llegado alrededor de las 9:20 a esta ciudad y de ahí tendría que haber sido conducido a Palmasola porque los trámites para obtener la medida sustitutiva deben cumplirse, como el arraigo, como la presentación de los garantes, etcétera. Pero eso durará una semana más, como mucho. Pero hoy, sin duda, fue recibido por mucha gente que le tiene estima, cariño y admiración a Svonko. Se ha convertido en un ícono de la libertad de los cruceños y ahí ha estado el pueblo recibiéndolo. Y lo han trasladado a Palmasola, donde todavía debe cumplir unos días más de detención mientras concluimos los trámites. Como nos decía, son algunos días nomás que se va a esperar para que él pueda estar ya en detención domiciliaria en su casa. Doctor, creo que hemos perdido la comunicación con el doctor Gary Prado, pero definitivamente esta información es muy importante. Ha tenido muchas reacciones también políticas en Santa Cruz. Doctor. Hola. Sí, la escucho. Doctor, le decía que ha habido muchas reacciones políticas también en Santa Cruz. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Mire, desde ya varios meses atrás, prácticamente desde hace un año, Zvonko Matković ocupa la segunda vicepresidencia del Comité Pro Santa Cruz. Fue una candidatura inusual que una persona privada de libertad, presumiblemente inocente ante la ley como es Zvonko, se hubiera presentado como candidato a uno de los cargos cívicos del ente del gobierno moral de los cruceños. Y su candidatura arrasó, él no tuvo oponente prácticamente, nadie se animó a disputarle esa candidatura. Y Svonko es vicepresidente segundo de nuestro comité cívico, siendo una persona privada de libertad. Y esto le ha dado una fortaleza moral muy grande a él, un respaldo ciudadano muy grande, y su detención se ha convertido en un ícono de la violación a los derechos humanos durante el gobierno del presidente Morales. Es así que hay una petición de Svonko formulada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el excesivo tiempo de detención preventiva y por la ilegalidad de su enjuiciamiento, porque nadie debe olvidar que el padre de Zvonko Matković fue extorsionado por el fiscal Marcelo Sosa a cambio de la libertad de su hijo y también por el abogado de Marcelo Sosa, el abogado Moisés Ponce de León. Este último ya en un juicio abreviado admitió su culpa y estamos a poco más de unos 3 meses de sentenciar a Marcelo Sosa por los delitos de extorsión que cometió en la investigación del llamado caso terrorista. Perfecto, doctor. Yo le agradezco muchísimo este contacto y vamos a estar pendientes de qué suceda y cuáles son los pasos a seguir para observar las reacciones y cómo sigue también el caso terrorismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.